Bueno, bienvenidos a este capítulo, a este podcast, Conversaciones que Transforman, con Miguel Ángel Herrera. Miguel Ángel, coach, pero sobre todas las cosas, uno de mis grandes amigos hace muchos años. Hemos estudiado en principio la carrera de coaching juntos, pero hemos agarrado caminos dentro del coaching y la facilitación. Y Miguel Ángel para mí es uno de los referentes, de los nuevos referentes del coaching en Latinoamérica y que se está posicionando rápidamente en esta área, en este espacio de aprendizaje. Miguel Ángel, este es un proceso donde vamos a estar llevando y donde vamos a conocer tu parte humana, que quizás muchos no conocen, y donde no hay guión. El guión lo vamos a ir construyendo nosotros. Así que, Miguel Ángel, bienvenidos a este podcast, a este episodio, y comencemos la conversación. Bueno, primero, Frank, gracias, ¿verdad? Honrado porque me hayas hecho la invitación a conversar contigo y listo, preparado para lo que se venga. No sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar. Esa es la idea, La idea es que yo tengo la sensación de que cuando nos convertimos en coaches, facilitadores, ven un lado profesional nuestro, pero pocas veces ven el lado humano nuestro. ¿Cómo ha sido para nosotros el enfrentarnos a esos desafíos que nos transformaron en lo que somos hoy por hoy? Y creo que te imagines una montaña, o sea, el escalador, el alpinista, que cuando sube y llega a la montaña, o sea, tiene un logro, pero para llegar pasa por una serie de retos. Para ti, ¿qué es un reto? ¿Qué es un reto? Es un evento o una situación en la cual no voy en automático porque el automático no me funciona. O sea, es retador en el sentido de que tengo que hacer algo diferente a lo que usualmente hago para poder superar o alcanzar esa meta, ese objetivo. Es una situación que sale un poco de lo típico en lo que yo me muevo en automático. No sé si esto te hace sentido. Sí, es que hacerme sentido en mí es a lo que nos están escuchando, ¿no? Y por qué te hago la pregunta de lo que es el reto para ti, porque ¿cuáles han sido ahora los principales retos que más te han desafiado y que cuando los lograste existe una transformación de Miguel Ángel? Bueno, buena pregunta. Quiero devolverme un poquito a la pregunta anterior porque me quedé pensando. Nuevamente, esto es literalmente, estamos conversando en el momento. Nada estaba preparado. Fíjate, no hay nada preparado en esta conversación. Es correcto. Y fíjate, estaba pensando, porque me quedé como enganchado en lo del reto. ¿Por qué no es un reto, digamos, cepillarse los dientes? Porque es algo típico que haces todos los días. O sea, como estás en automático, lo haces y no representa algo que tú dices, logré hoy cepillarme los dientes. Bañar, vestir, ¿no? Cuando ya es hábito, cuando ya es rutina, no representa un reto. En cambio, cuando te colocas una meta de algo que está fuera de tu ámbito típico, ahí eso es lo que yo sí considero. Mira, esto sí es retador. Si es demasiado fácil, no tiene ningún sentido que sea reto. Entonces, a ver, tu pregunta es cuáles han sido los principales retos en cualquier ámbito, en el coaching o en cualquier ámbito que han hecho de Miguel Ángel el ser que es hoy, que te transformaron de vivencia personal, profesional, en cualquier ámbito. Mira, te voy a decir el primero que me vino a la mente cuando me hiciste la pregunta y tenía nombre de reto. Se llamaba Reto a la Excelencia. Okay. Cuando yo estaba en la universidad, llegó la gente yo estudié en la Unitec, en la Universidad Tecnológica del Centro. En Venezuela. Aquí en Venezuela. Y una de las cosas que sucedió es que llegó la gente de Procter & Gamble, la empresa, y tenían algo llamado Reto a la Excelencia, donde tenías primero que presentar una serie de pruebas y luego te hacían un conjunto de preguntas, entrevistas, etc. Entonces, lo primero que sucedió es que, bueno, yo fui y presenté la prueba así como que, vamos a ver qué es lo que sucede. Esa prueba recuerdo que estaba lleno de un montón de gente, ¿no? O sea, estaba full. Era uno de los salones grandes de la universidad. Y luego la presentamos fue como al mes y medio, 2 meses.
llegaron como unos resultados y empezaron a hacernos un conjunto de entrevistas. Entonces, nos entrevistaron, a mí me hizo la entrevista una persona de Proter, y después pasó algo que yo no esperaba, que era que nos seleccionaron de toda esa gente, de hecho eran varias universidades, eran 4 universidades, era la Simón Bolívar, la Metropolitana, no recuerdo cuál era la tercera, y la cuarta era la Unitex, que eran 4. Y me sorprendió cuando me dice, mira, te van a llamar porque te van a llevar una entrevista a Caracas, en la sede principal de Procter & Gamble. Eso es así como que, ¿what? Fue el cielo. Sí, pero a la vez te asusta, pues, o sea, estamos hablando de que yo en ese momento yo creo que no, tendría 19 o 20 años. Que te digan que te van a llevar a la sede principal de una transnacional para hacerte una entrevista. Y ante ese reto, bueno, me acuerdo que me preparé y dije, bueno, ¿cómo se hace una entrevista? Empecé a buscar en internet cómo se hacía y todo. Claro, por si acaso. Nuevamente, era un espacio que no era habitual para mí. Y fui a la entrevista y después que paso esa entrevista, me dice, vas a ir a una siguiente entrevista con el gerente de recursos humanos de Procter & Gamble de Venezuela. Ahí sí es verdad que me asusté. Yo llegué y él lo que hizo fue preguntarme, ¿qué haces tú? O sea, cuéntame cómo es tu vida en la universidad. Y yo le contaba que estaba en un equipo de proyectos, que era parte digamos, del estilo de la universidad, que tenía que hacer proyectos, y que yo era el líder de ese proyecto, de ese grupo en ese momento. Y entonces me empezó a preguntar cuáles eran las distintas, así como tú me estás preguntando ahorita, cuáles han sido los distintos retos y cómo los has enfrentado. Y recuerdo que lo que hizo fue básicamente nombrarle lo que hacía en la semana. Okay. Y la entrevista, si yo creo que si duró media hora fue mucho. O sea, y a lo mejor estoy exagerando media hora. Sabes que cuando uno está asustado, el tiempo pasa como más lento. Que pasa rápido. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando después me llegó un correo donde decía que había ganado el reto a la excelencia. Que había sido uno de los, creo que fuimos 24 personas de los miles que se postularon de las distintas universidades y había ganado ese reto a la excelencia. Entonces, para mí, ese fue un momento que me marcó. Primero, porque me llenó de mucho orgullo cuando nos entregaron el premio, porque nos hicieron una visita guiada en Caracas, nos entrevistaron en Venevisión, salimos, recuerdo en ese momento. Sí. Y recuerdo que para mí el mayor orgullo fue tener a mi papá ahí en el momento en el que me llamaron para entregar el premio. O sea, eso fue antes de graduarme. O sea, todavía no me había graduado de la universidad, entonces no había tenido como ese espacio. Y recuerdo que teníamos ese salón 24 personas y nos fueron llamando uno por uno. Y lo cómico es que donde nos sentaron era lejos de donde íbamos a recibir el premio, que era una placa. Y recuerdo que el hecho de que cuando te llaman, te empiezan a decir todo lo que tú haces. Miguel Ángel es fanático del cine, le encanta ver series, vive en Valencia. Entonces yo el caminar hacia allá fue uno de los momentos que yo dije, no me lo puedo creer. O sea, no puedo creer que esté saliendo en televisión y que me estén entregando un premio frente a mi papá. O sea, para mí ese ha sido uno de los momentos esenciales. Y siendo un momento esencial, si tú pudieras colocar en una frase corta que aprendiste de esa experiencia, ¿qué aprendiste? Yo creo que lo que aprendí en ese momento es así como no me había dado cuenta del impacto que tenía el trabajo que hacía hasta que él me preguntó, hasta que el gerente de recursos humanos me preguntó y se dio cuenta de todo lo que hacía. O sea, es como que no me había reconocido todos los espacios donde yo me había movido. Entonces, es eso, como un gran momento de reconocimiento a mis labores de trabajo y de liderazgo. ¿Y cómo fue el proceso de aprender? ¿Cómo fue el proceso de aprender y darte cuenta de eso? Es que yo diría que me di cuenta fue después. O sea, me di cuenta cuando me entregaron el premio, así como que, ok, entonces lo que dije sí era importante. O sea, que lo que hago es importante. Fue como un darse cuenta después. ¿Me explico? Ajá. Entonces yo diría que fue eso. Fue el decir, oye, lo que estoy haciendo no es típico, no es normal y por algo me lo están reconociendo. O sea, que lo que estoy haciendo es valioso. Okay. Ahora, tengo una pregunta y a ver cómo va esto, ¿no? En ese proyecto,
¿cuál fue, o sea, a ver, qué te llevó a tomar la elección de meterte en ese concurso, en ese espacio, de estar ahí? ¿O fue la selección? ¿O ustedes en la UNITEC lo seleccionaron, le dijeron, mira, aquí No, está? tú te postulabas y presentabas el examen. Fue así como que, sinceramente, estamos hablando de que tenía 18, bueno, 19 creo, 19 años. Fue así como que vamos a probar para ver. O sea, no fue con una expectativa espectacular. Yo creo que por eso también me sorprendió tanto cuando me lo gané. O sea, fue así como que como entré sin expectativa y me fueron llamando, me fueron llamando, me fueron llamando. Fue así como que, cónchale, esto está avanzando. Ok. ¿Ok? Ah. Y otro reto que tengas por ahí, Miguel Ángel, que te dice, esto fue desafiante para mí y esto me transformó en lo que soy ahorita. ¿Cuál sería? El otro definitivamente es el momento del atraco. O sea, cuando yo tenía 29, hace uno de los momentos más rudos de mi vida, estaba, recuerdo, 14 de enero, 14 de enero, eso es correcto, Día de la Divina 14 de Pastora. enero, Día de la Divina Pastora, del 2011 fue eso, hace 10 años. Lo que sucedió es que me monté en una camioneta, tenía un BlackBerry que era súper famoso en el momento, y me puse a revisar el BlackBerry porque estaba emocionado por las cuestiones que había hecho en el día. Entonces pasa alguien corriendo, yo estoy sentado como hacia el frente de la camioneta, pasa alguien corriendo, me arranca el BlackBerry, yo me paro, decimos, ¿qué es esto? Lo que no sabía es que venía atrás otro, y el que venía atrás, por detrás, me clavó un puñal en el cuello. Entonces, de ahí soltó un chorro de sangre impresionante, la gente empezó a gritar como loco, nos bajamos del autobús, y yo veo que tengo el cuello que me está sangrando, y lo primero que yo vi cuando vi tanta sangre es que recuerdo que dije, me morí. Y después, como 3 segundos después, dije, yo no me puedo morir aquí. Y entonces, en ese momento, dije, tengo que ir a un lugar donde me atiendan, y pensé cuál era los centros asistenciales. Tenía una clínica cerca, como a 2 cuadras, y me recuerdo que me metí los dedos en la herida y me fui. Primero empecé a correr y alguien que me vio me dijo, no corras porque vas a sangrar más. Eso nunca se me va a olvidar. La persona que me gritó, no corras porque vas a sangrar más. Y de ahí atravesé un mercado y llegué a la clínica, y la segunda cosa, bueno, recuerdo primero que decía, permiso que mirieron, permiso que mirieron. Entonces la gente en lo que se volteaba y me veía era como que se abría cuando me veía todo lleno de sangre, ¿no? Y lo siguiente que recuerdo es en el pedacito que estaba después de que pasé el mercado, la media cuadra hasta la clínica. Mira, yo no hubo santo al que no le rezara. Mira, San Miguel Arcángel, la Divina Pastora, Dios. Mira, yo creo que y pasé por todo un saltorán en ese momento. Y después, lo otro que tampoco se me olvida es que en la puerta de la clínica, en la parte de emergencia, estaba el vigilante y estaba como recostado a la pared, así como así. Estaba fastidiado, recostado a la pared con cara de fastidio. Exacto. Y en lo que me ve, que vengo yo todo lleno de sangre, se paró así como que, y enseguida empezó a pegar gritos a las enfermeras. Me atendieron enseguida. De verdad que agradezco mucho la atención inmediata que me hicieron. Y el tipo, lo que recuerdo es el doctor que en la emergencia dice, te dieron en la yugular. Y cuando me dieron en la yugular, ahí sí es verdad que dije, bueno, de esta no sé si salgo. Afortunadamente me atendieron súper rápido, me llevaron para que me operaran. Recuerdo que llegó mi papá porque me pidieron los números de teléfono, llamaron a mis amigos, llamaron a mi papá. Estaba consciente en todo momento, eso sí. Di los números de teléfono de mi casa, de mis amigos. Todo el número que me acordaba lo di en ese momento. Y me operaron. Y después, el hecho es que recuerdo cuando me estaban llevando a la sala de operaciones, que me dijeron, bueno, te estamos inyectando ahorita la anestesia, te vas a empezar a quedar. Y ahí no recuerdo nada. Recuerdo cuando me levanté que el doctor me vio, me dijo, chamo, yo no sé cómo tú estás vivo. Fueron como las primeras palabras que me dijo. Porque efectivamente, como me habían dado la yugular, no todo el mundo sobrevivía a eso. Y lo que me pasó durante los siguientes días es que no podía dormir. O sea, me operaron, tenía los puntos y tal, pero yo pensaba que en cualquier momento me podía morir. No, eso no lo decía públicamente porque no quería que mis papás se preocuparan, ya bastante estresados habían estado con todo el proceso. Yo lo que hacía las noches era que cuando ellos se iban, yo me echaba a llorar. Era lo que recuerdo, y temblaba en la cama. Fueron, yo diría que los peores 5 días de mi vida, que no se los deseo ni al peor enemigo de cualquier persona que viva lo que yo sentí en ese momento.
como al quinto día es cuando yo digo, mira, ¿sabes qué? Esto no puedo seguir. O sea, no dormía, lloraba, o sea, estaba con los nervios en punto. O sea, toda esa templanza que tuve en ese camino de 2 cuadras para llegar a la clínica, ya después no tenía nada de eso. Y lo que recuerdo que me cambió fue que dije, tengo que empezar a enfrentar el hecho de que estuve a punto de morir. Uh-huh. ¿Podrías poner el nombre de ese fue el aprendizaje de la experiencia? O sea, eso que acabas de decir, no puedo seguir así, no sé qué. ¿Lo podrías catalogar como lo que te dejó o la enseñanza que te dejó esa experiencia? Es que para mí la enseñanza que me dejó fue cuando conseguí un libro de filosofía que es de Lumarinov, que se llama Más Platón y Menos Prozac, y leí, él tiene una sección dedicada a la vida y a la muerte. Okay. Y en esa sección leí lo que me calmó, que es que usualmente nosotros vemos la vida de manera temporal, de pasado, presente y futuro, y estamos en un presente que se acaba. Y entonces cuando te mueres, se acabó. O sea, te moriste, se acabó. Si no crees en un cielo o en un más allá, y no es que yo no crea, pero tampoco es que tengo una fe ciega de que existe un cielo. Claro. Entonces estaba con la duda, o sea, y si no está, y si no existe, y si alguna gente dice que existe, pero otros no. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Una mirada diferente de un filósofo que dice que nosotros vivimos como o sea, otra manera de mirar la vida es que estamos en un tapiz y que tú eres una hebra dentro de ese tapiz. Entonces la pregunta que te tienes que hacer más bien es ¿cuál tipo de hebra eres tú dentro de la historia? O sea, tu vida no pasó en vano, lo que tú hiciste tuvo un impacto en los demás. Entonces, ¿cuál es el impacto que estás teniendo? O sea, para mí, el aprendizaje de ese momento es ¿qué impacto estoy teniendo yo en los otros? Que yo tengo un amigo que yo le llamo el señor del sombrero. Uh-huh. Y él dice que toda decisión tiene algo, un riesgo que correr. Uh-huh. En ese aprendizaje, ¿cuál fue el riesgo tuyo? Además de la vida, de todo esto. Aparte de la vida, el riesgo era quedarme en el mismo lugar, porque ¿qué pasó después? Lo que pasó después fue que yo quise hacer una modificación importante en mi vida. O sea, viví como muchos años antes de eso estancado, o sea, no avanzaba. Y a partir de ese espacio y de preguntarme cuál es ese hilo que yo voy a hacer y cuál es el impacto que yo estoy teniendo en los demás, fue que de ahí decidí comenzar a viajar fuera de Venezuela, que nunca había viajado, y llevo 8 países que he conocido. De ahí decidí formarme como coach. O sea, tomé una serie de decisiones que probablemente antes no hubiese tomado. Bien, ¿sabes que la otra pregunta que él hace es qué precio pagaste en ese camino a aprender? Coño, el susto. Primero el gran susto, pero que nuevamente lo agradezco. O sea, la gente dirá, pero ¿cómo vas a agradecer que un tipo te puñaló en la yugular? Bueno, lo agradezco porque me hizo despertar de ese espacio. El precio que pagué fue el tremendo susto. Ese diría que sería el precio. ¿Y a qué renunciaste en ese camino? Yo diría que la comodidad. Estaba como en un espacio donde no avanzaba, pero a la vez estaba cómodo. O sea, tuve que tomar una serie de decisiones más arriesgadas en mi vida. Quiero que pienses en algún proceso de aprendizaje que has tenido, Uh-huh. aparte de este. Y quiero que lo pienses, un proceso que ha sido significativo y que si volverías a pasar por ese proceso de aprendizaje, por esa situación, ¿qué harías diferente para transformarte de forma diferente? Mira, ahorita pensando en otro espacio de aprendizaje, me viene cuando me formé como coach organizacional. Ese espacio para mí fue bien importante, bien relevante. ¿Y qué es lo que no hice? Que viéndolo desde este punto de vista lo haría, es pedir más ayuda. Creo que algo que históricamente también me ha sucedido es que me quedo a veces solo y tratando como decimos nosotros aquí, de guapear, de resolver solo. Y si hubiese
pedido más ayuda, hubiese sido un proceso más sencillo y más llevadero. Si volverías a pasar este proceso y pides la ayuda, ¿en qué te transformarías hoy por hoy? No sé si en qué me transformaría, pero sí lo que yo creo que hubiese cambiado es tener una red más amplia. Probablemente tuviese una red mucho más amplia de la que tengo ahora. Entonces, ¿qué sería? Sería más colaborativo. ¿A qué te refieres con una red? Una red es conocer más personas, o sea, tener más contacto, más desarrollo en empresa. Bueno, y también a nivel de amigos, de pareja. Yo diría eso, o sea, tener como una mayor red. Miguel, imagínate que la vida es una fórmula Ujú. y esa fórmula o esa ecuación tiene algunas X que despejar. Si te tocaría despejar una X en este momento, que te haría mirar la vida de una forma diferente, ¿cómo se llamaría esa X? Sería como lanzarle una pregunta a la vida. O sea, así es lo como estoy escuchando lo que plantea Fran. Ujú. ¿Cuál sería la pregunta que le lanzaría a la vida? Yo creo que sería, ¿cómo contemplar más? Ser más contemplativo. Sí, creo que estamos viviendo una época en la que yo estoy imbuido, donde queremos resolver las cosas cada vez más rápido y nos quedamos cada vez menos en espacios de contemplar y asombrarnos. Entonces, Déjame preguntarte algo, y no tanto para mí, sino para los que nos escuchan, ¿no? Eh, Define, porque nosotros los coaches hacemos distinción, ujú, que es, que es la contemplación. creo que la contemplación es pararse o pararme, para hacerlo en primera persona, a mirarme y a mirar ese misterio de la vida. O sea, pararme primero por lo que mencionaba hace rato de que vamos, que voy muy en automático y por supuesto mirar todo lo que me sucede a mí en ese espacio, pero también mirar el montón de milagros que están sucediendo y que a veces nos perdemos, ¿sí? Como lo que me pasó a mí. Y yo creo que pasa a muchos y no tiene que ser necesariamente relacionado con perder la vida. Yo creo que pasan un montón de milagros y que por estar apurados no valoramos. Y me voy con esto a, a lo primero que te comentaba de la universidad, ¿no? O sea, yo hacía un montón de cosas, pero no las valoraba. Y a lo mejor esos eran pequeños milagros. Entonces, ese espacio de contemplación es también pararme y pararnos a mirarnos ese montón de milagros que hay Diario, y que ocurren todos los días. a segundos. Uh -huh. Yo creo que hoy por hoy, con todo esto que está pasando a nivel global, ya el respirar es un milagro que no contemplamos. Uh -huh. De acuerdo. Y, a ver, todo ese aprendizaje, todo eso que has pasado y quizás cosas que no has contado, eh, ¿cómo las pones al servicio de otros? Partiendo desde tu piel, desde tu cuero, desde tu piel, desde el ser que eres, ¿cómo lo pones al servicio de otros? Yo creo que, bueno, con mi profesión, en este caso con ser coach, recuerdo que una coachee me decía me decía Pepe Grillo, porque decía que era como su espacio de conciencia, pero más que una conciencia que viene a reclamar y que viene a decir, no hiciste esto bien, o no hiciste aquello, te faltó tal cosa, es la conciencia que te invita a mirar. Entonces, el poner el servicio a los otros, primero, mostrando mi historia, y segundo, acompañando para que ellos se miren y miren esos milagros. Miguel, ¿qué no nos hace aprender en la vida? ¿Qué no nos hace aprender en la vida?
no declarar que no sabemos. O sea, no declararse ignorante, la arrogancia. La arrogancia, la pretensión, eso. Mira, ya voy cerrando la conversación, ¿no? Y quiero preguntarte qué significa para ti la frase, solo un segundo basta. Significa que en ese espacio de un segundo puedes tomar una decisión diferente a la que has venido tomando toda tu vida. Si te preguntara una frase de poder para cerrar este podcast, ¿cuál sería? Detente y mira los milagros que hay a tu alrededor. Yo creo que hemos conocido un área de ti que otros no conocían, ¿no? Que otros no sabían que existía. Para mí ha sido un gustazo y un placer poder tener en este podcast. Te quiero pedir que le coloques el nombre a este podcast, a este episodio, porque si algo tiene, como no tiene guión, es una conversación y yo que manejamos a cierto nivel las conversaciones con otros, a veces navegamos la conversación y nos va llevando a un punto que solo la conversación entre dos o más sabe hasta dónde va. Si tú le colocarías un nombre a esta conversación, ¿qué nombre le pondrías? Contemplando pequeños milagros cotidianos. Bueno, Miguel Ángel, te dejo unos segundos para que te despidas de la gente. Bueno, lo que quiero primero es darte las gracias a ti, Fran, nuevamente por el espacio, honrado, agradecido con todo lo que estén escuchando. Espero que algo de lo que haya dicho les cambie su mirada y les permita detenerse a contemplar. Miguel, no me queda más que darte las gracias, una gracia sentida. Eres mi compañero de estudio desde hace 11 años. Sí, más o menos. 11 años estudiando coaching juntos por separado. Eres, en cierta forma un cable a tierra para mí. Bueno, agradecidísimo por esta oportunidad y bueno, ya eh, te invitaré a otra aventura que se me ocurra, o sea, que se me va ocurriendo aventura y ya haremos otra cosa en su momento. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, nos puedan escribir. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos escuchen pronto.